¿Alguna vez has sentido que todo está en tu contra? Que por más que luchas, las fuerzas no te alcanzan, que las batallas son demasiadas y tú demasiado pequeño. Hay momentos en la vida en los que el miedo susurra más fuerte que la fe, en los que la duda parece más real que las promesas, y en los que uno se pregunta en silencio, ¿realmente Dios está conmigo? Si hoy estás aquí, no es casualidad. Este mensaje puede ser la respuesta que tu alma estaba esperando, porque hay una verdad que puede cambiarlo todo, una verdad que no depende de tus fuerzas, sino del poder de Dios en ti. Antes de comenzar, te invito a hacer algo sencillo pero poderoso. Si este mensaje llega a tu corazón, dale like, compártelo con alguien que lo necesite y escribe en los comentarios esta frase: con Dios nadie me vence. Decláralo con fe, porque las palabras tienen poder cuando nacen de una convicción espiritual. Ahora sí, abre tu corazón, respira profundo y permite que esta palabra transforme tu manera de ver cada batalla. Parte 1. Cuando Dios está contigo, la derrota no es el final. Imagina por un momento a un hombre solo, rodeado de enemigos, sin salida aparente. El miedo podría paralizarlo. La lógica podría decirle que todo está perdido. Sin embargo, hay algo que cambia completamente el escenario. Dios está con él. Esta es la esencia del mensaje que hoy vamos a profundizar. Cuando Dios está contigo, no existe fuerza, circunstancia o enemigo que tenga la última palabra sobre tu vida. La Biblia nos presenta esta verdad de forma contundente en Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es una pregunta para generar duda, sino una declaración que rompe todo temor. Es como si el cielo mismo nos recordara que ninguna oposición terrenal puede superar el respaldo divino. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Qué significa realmente que Dios esté contigo? No se trata solo de una idea bonita o una frase motivacional. Es una realidad espiritual profunda. Desde el principio de la creación, Dios ha buscado caminar con el ser humano. En Génesis, vemos cómo Él se paseaba en el jardín. Su deseo nunca fue que viviéramos solos, sino acompañados por su presencia. Sin embargo, el pecado separó al hombre de Dios. Y aún así, el amor divino no se detuvo. A lo largo de toda la Escritura, vemos a un Dios que busca, restaura y vuelve a acercarse a su pueblo. Esa cercanía alcanza su punto máximo en Jesucristo, quien es llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto cambia todo, porque ya no estamos hablando de un Dios lejano, sino de un Dios presente. No de un espectador, sino de un acompañante. No de alguien que observa desde lejos, sino de alguien que camina contigo incluso en los valles más oscuros. Y aquí es donde esta verdad se vuelve personal. Cuando enfrentas problemas, no estás solo. Cuando sientes que no puedes más, no estás solo. Cuando todo parece derrumbarse, no estás solo. Dios está contigo. Y si Él está contigo, entonces la derrota no tiene el poder de definirte. Mira la diferencia entre pelear solo y pelear con Dios a tu lado. Cuando peleas solo, dependes de tus fuerzas limitadas. Pero cuando Dios está contigo, peleas desde una posición de victoria, aunque la batalla aún no haya terminado. Esto es algo que muchos creyentes no logran comprender completamente. Piensan que si tienen problemas, entonces Dios no está con ellos. Pero la Biblia nunca promete ausencia de batallas, sino presencia en medio de ellas. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Observa esto con atención. Dios no dice no tendrás problemas, dice no temas, porque el poder no está en la ausencia de dificultad, sino en la presencia divina. Esto significa que puedes atravesar tormentas sin hundirte, puedes caminar por fuego sin quemarte, puedes enfrentar enemigos sin ser derrotado.
No porque tú seas invencible, sino porque Dios lo es. Y cuando Él está contigo, su victoria se convierte en tu victoria. Ahora bien, hay algo aún más profundo. No solo se trata de que Dios esté contigo, sino de que tú seas consciente de su presencia. Muchos viven como si estuvieran solos, incluso siendo creyentes. Olvidan que tienen acceso a una fuente de poder infinito. Caminan cargando ansiedad, miedo, inseguridad, porque han desconectado su mente de esta verdad espiritual. Por eso renovar la mente es fundamental. Cuando entiendes que Dios está contigo, tu forma de ver los problemas cambia. Lo que antes parecía imposible, ahora se convierte en una oportunidad para ver el poder de Dios manifestarse. Imagina por un momento que enfrentas una situación difícil. Dos personas pueden vivir la misma circunstancia, pero reaccionar completamente diferente. Una se llena de miedo y se rinde. La otra, confiando en Dios, avanza con fe. La diferencia no está en el problema, está en la perspectiva. Y esa perspectiva nace de una verdad. Con Dios nadie te vence. No significa que no habrá momentos de dolor. No significa que no habrá lágrimas. Pero sí significa que ninguna de esas cosas tendrá la capacidad de destruirte, porque hay una fuerza mayor sosteniéndote. Hay algo poderoso en entender esto. Tu historia no está en manos del caos, está en manos de Dios. Y si Dios está escribiendo tu historia, entonces incluso las derrotas aparentes pueden convertirse en victorias ocultas. José fue vendido por sus hermanos. David fue perseguido por Saúl. Job lo perdió todo. Desde una mirada humana, parecían derrotados, pero Dios estaba con ellos. Y al final, lo que parecía el fin, fue solo el comienzo de algo mayor. Esto nos enseña algo clave. La presencia de Dios no elimina el proceso, pero garantiza el propósito. Dios no te abandona en medio de la prueba, Él trabaja en medio de ella. Cada dificultad puede ser un escenario donde su poder se manifieste. Cada desafío puede convertirse en un testimonio. Por eso, en lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, podemos comenzar a preguntar, ¿qué quiere hacer Dios a través de esto? Esa pregunta cambia todo, porque te saca del papel de víctima y te coloca en una posición de fe. Y la fe es el lenguaje que activa lo sobrenatural. Ahora detente un momento. Piensa en las batallas que estás enfrentando hoy. Piensa en aquello que te preocupa, en lo que te quita la paz. Ahora imagina esa misma situación, pero con Dios a tu lado. No como una idea abstracta, sino como una realidad viva. Eso cambia completamente el panorama. Porque no importa cuán grande sea el problema, Dios siempre es más grande. Y aquí está la clave que debes guardar en tu corazón. La victoria no depende de la magnitud de tu enemigo, sino de la presencia de tu Dios. Esta verdad puede cambiar tu vida, pero aún hay mucho más por entender, porque no basta con saber que Dios está contigo. Necesitas comprender cómo esa verdad se sostiene bíblicamente y cómo se activa en tu vida diaria. En la siguiente parte, vamos a profundizar en las bases doctrinales de esta promesa, explorando cómo la Biblia revela de manera consistente que aquellos que caminan con Dios están bajo su protección, su poder y su propósito. Parte 2. La base firme de una fe que no retrocede. Hay una diferencia profunda entre creer en Dios y vivir confiando en Él. Muchas personas dicen tener fe, pero cuando llegan las pruebas, esa fe se tambalea, se debilita, incluso parece desaparecer. No porque Dios haya cambiado, sino porque no han echado raíces en una verdad sólida. Por eso es necesario entender algo fundamental. La fe que sostiene en medio de la tormenta no se construye sobre emociones, sino sobre convicciones. Y esas convicciones nacen de la palabra. La Biblia no presenta la idea de que Dios acompaña a algunos pocos privilegiados. Desde el principio hasta el final, muestra una constante. Dios respalda a aquellos que caminan con Él. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, se declara: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. No es una sugerencia, es una promesa. Observa el orden de esta verdad. Dios no solo está contigo, también va delante de ti. Eso significa que cuando enfrentas algo desconocido, Él ya estuvo allí primero.
Ya vio lo que tú aún no ves. Ya preparó lo que tú aún no entiendes. Esto cambia la forma en que se vive la vida, porque cuando sabes que Dios va adelante, el miedo pierde fuerza. Ya no caminas hacia lo incierto, caminas hacia lo que Dios ya conoce. Ahora bien, hay algo que debemos comprender con claridad. Esta promesa no es automática para cualquiera. Está ligada a una relación. Dios no es una fuerza impersonal que se activa por palabras vacías. Él es un Padre que responde a una conexión real. Jesús lo expresó claramente en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí encontramos una clave espiritual profunda: permanecer. No se trata de buscar a Dios solo cuando hay problemas. Se trata de vivir conectados a Él, de cultivar una relación diaria, constante, íntima, porque es en esa conexión donde se activa la fuerza espiritual. Imagina una rama separada de un árbol. Puede parecer igual por un tiempo, pero poco a poco comienza a secarse, a debilitarse, hasta que finalmente muere. No porque no haya sido parte del árbol, sino porque se desconectó de la fuente. Así ocurre con la vida espiritual. Cuando alguien se aleja de Dios, pierde sensibilidad, pierde dirección, pierde fuerza. Pero cuando permanece, todo cambia. Permanece en oración, permanece en la palabra, permanece en obediencia. Y entonces, la vida comienza a reflejar algo sobrenatural. La fortaleza no viene de ti, viene de la conexión. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren resultados espirituales sin disciplina espiritual. Quieren victoria sin intimidad. Quieren paz sin comunión. Pero el orden de Dios no cambia. Primero la relación, luego la manifestación. En Salmos capítulo 1, versículos 1 al 3, se describe al hombre que medita en la ley de Dios día y noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Observa la imagen: un árbol firme, raíces profundas, agua constante. Ese árbol no depende de la lluvia ocasional, sino de una fuente permanente. Así es la vida del que permanece en Dios. No vive de momentos emocionales, vive de una conexión constante. Y esa conexión es la que sostiene en medio de cualquier circunstancia. Ahora hay otro aspecto importante que debemos entender: la autoridad espiritual. Cuando Dios está contigo, no solo te acompaña, también te respalda. Esto significa que no enfrentas la vida como alguien indefenso, sino como alguien que tiene autoridad delegada por Dios. Jesús dijo en Lucas capítulo 10, versículo 19, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta declaración es poderosa. No habla solo de protección, habla de dominio. Pero ese dominio no nace del orgullo, nace de la identidad. Saber quién eres en Dios cambia la forma en que enfrentas todo. Ya no hablas desde la duda, hablas desde la fe. Ya no reaccionas con temor, actúas con autoridad, porque entiendes que no estás solo y que no eres cualquiera. Eres alguien respaldado por el cielo. Sin embargo, esta verdad también requiere madurez. No se trata de negar la realidad, sino de enfrentarla desde una perspectiva espiritual. Por ejemplo, cuando llega una dificultad, no significa ignorarla o fingir que no existe. Significa verla con ojos de fe. Significa reconocer el problema, pero no rendirse ante él. Significa decir, esto es real, pero Dios es más real aún. Y aquí entra otro principio clave, la confianza. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La confianza no es pasiva, es una decisión activa. Es elegir creer, incluso cuando no entiendes. Es avanzar, incluso cuando no ves todo el camino. Es descansar, incluso cuando hay incertidumbre. Y esta confianza no es ciega, está basada en el carácter de Dios. Dios no miente, Dios no falla, Dios no llega tarde. Puede parecer que tarda, pero nunca pierde el control. Y cuando esta verdad se arraiga en el corazón, algo cambia profundamente.
La ansiedad comienza a disminuir. El miedo pierde dominio. La esperanza se fortalece, porque ya no estás mirando solo las circunstancias, estás mirando a Dios. Ahora bien, hay algo que debemos mencionar con claridad. La lucha espiritual es real. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Esto significa que muchas de las batallas que enfrentamos no son visibles, son internas, son mentales, son espirituales, pensamientos de derrota, voces de desánimo, sensaciones de abandono. Todo eso forma parte de una guerra invisible. Pero aquí viene la buena noticia. No estás desarmado. Dios ha provisto todo lo necesario. La fe como escudo, la palabra como espada, la salvación como yelmo, no son símbolos, son realidades espirituales. Y cuando aprendes a usarlas, tu forma de luchar cambia. Ya no luchas desde la desesperación, luchas desde la victoria, porque entiendes que Cristo ya venció. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Observa esto, no niega la aflicción, pero afirma la victoria. Eso es vivir con Dios, no es escapar de la realidad, es enfrentarla con una verdad mayor, y esa verdad es la que sostiene, la que levanta, la que transforma. Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿En qué estás apoyando tu vida? ¿En tus fuerzas? ¿En tus emociones? ¿En lo que otros dicen? ¿O estás apoyándote en Dios? Porque dependiendo de eso, será tu estabilidad. Una vida basada en lo humano será inestable. Una vida basada en Dios será firme. Y esa firmeza no significa ausencia de movimiento, sino resistencia en medio de él, como un árbol que se mueve con el viento, pero no cae. Así vive el que ha entendido esta verdad. Así vive el que sabe que con Dios nadie lo vence. No porque nunca caiga, sino porque siempre se levanta. No porque no enfrente problemas, sino porque los atraviesa con fe. No porque todo sea fácil, sino porque Dios está presente. Y esa presencia lo cambia todo. Parte 3. Cuando la fe se convierte en acción diaria, hay un momento en la vida espiritual en el que la verdad deja de ser solo conocimiento y comienza a convertirse en práctica. No basta con saber que Dios está contigo, ni siquiera con creerlo en tu interior. Llega el punto donde esa fe debe reflejarse en la manera en que vives cada día, porque la verdadera fe no se queda en palabras, se traduce en decisiones. Muchos dicen confiar en Dios, pero viven dominados por el miedo. Otros declaran creer en sus promesas, pero toman decisiones basadas en la ansiedad. Y esto no es para condenar, sino para despertar, porque hay una vida diferente disponible, una vida donde la fe dirige tus pasos. Santiago capítulo 2, versículo 17 lo expresa con claridad. La fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Esto no significa que las obras te salvan, sino que evidencian lo que hay dentro de ti. La fe verdadera se nota, se ve en cómo hablas, en cómo reaccionas, en cómo enfrentas cada situación. Imagina por un momento que estás en medio de un problema económico. Todo parece escaso, las puertas no se abren, y la preocupación comienza a ocupar tu mente. En ese instante, tienes dos opciones: dejarte dominar por la angustia o activar tu fe. Activar la fe no significa ignorar la realidad. Significa enfrentarla desde otra perspectiva. Significa orar cuando sientes miedo. Significa agradecer cuando aún no ves la respuesta. Significa confiar cuando no entiendes el proceso. Ahí es donde la fe deja de ser teoría y se convierte en vida. La oración es uno de los pilares fundamentales en este proceso. No como un ritual repetitivo, sino como una conversación real con Dios. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos enseña: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa el orden. Primero suelta la ansiedad, luego presenta tus peticiones, después agradece, y entonces la paz llega. No necesariamente cambia la circunstancia de inmediato, pero cambia tu interior.
Y cuando tu interior cambia, tu manera de enfrentar todo también cambia. Hay algo poderoso en esto. La paz no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que Dios hace dentro de ti. Y esa paz es una evidencia de que Él está contigo. Ahora bien, la oración no es el único camino para vivir esta verdad. También está la palabra. La Biblia no es solo un libro, es alimento espiritual. Jesús dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como el cuerpo necesita comida diaria, el espíritu necesita la palabra. Cuando te alimentas de ella, tu mente se renueva. Tus pensamientos se alinean con la verdad. Tu fe se fortalece. Y entonces comienzas a ver la vida de una manera diferente. Por ejemplo, una situación difícil ya no es vista como un castigo, sino como un proceso. Una puerta cerrada ya no es un fracaso, sino una dirección. Un retraso ya no es una pérdida, sino una preparación. Eso solo ocurre cuando la mente está renovada por la palabra. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto implica un cambio profundo, dejar de pensar como el mundo, para comenzar a pensar como Dios. Y esto no sucede de un día para otro. Es un proceso diario, un proceso que requiere disciplina, constancia y decisión. Pero los resultados son transformadores. Ahora, hay otro elemento clave en la vida práctica: la obediencia. Muchos quieren ver el poder de Dios, pero no están dispuestos a obedecer su voz. La obediencia no siempre es fácil. A veces implica dejar algo que te gusta, tomar decisiones incómodas, ir en contra de lo que otros piensan. Pero es en la obediencia donde se activa lo sobrenatural. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, se declara que si oyes atentamente la voz de Dios y guardas sus mandamientos, Él te pondrá en alto sobre todas las naciones. La bendición sigue a la obediencia, no como un premio superficial, sino como una consecuencia espiritual. Cuando caminas en obediencia, te alineas con el propósito de Dios. Y cuando estás alineado, su favor fluye de manera natural. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te hablaba, pero no obedeciste? Tal vez una decisión que sabías que no debías tomar. Tal vez una palabra que debías decir y callaste. Tal vez un paso que debías dar y retrocediste. Todos hemos estado ahí, pero la buena noticia es que siempre hay oportunidad de volver. La obediencia no es perfección, es disposición. Es decir, Dios, aquí estoy, dispuesto a hacer tu voluntad. Y cuando esa actitud nace en el corazón, algo cambia. La relación se fortalece, la dirección se aclara, la paz aumenta, y comienzas a experimentar lo que significa vivir con Dios en cada paso. Ahora, hay algo más que no podemos dejar de lado: la comunión. Dios no nos llamó a caminar solos, sino en comunidad. La fe también se fortalece cuando compartimos con otros creyentes. Cuando escuchas testimonios, cuando recibes apoyo, cuando oras junto a otros, tu espíritu se levanta, porque entiendes que no eres el único que está luchando, que no eres el único que está creyendo. Y eso trae ánimo. Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos exhorta a no dejar de congregarnos, sino a exhortarnos unos a otros. La fe se alimenta en comunidad, y en ese entorno se crea un espacio donde Dios se manifiesta de maneras especiales. Ahora detente un momento. ¿Cómo está tu vida diaria? ¿Estás viviendo esta verdad o solo la estás escuchando? Porque hay una gran diferencia. Escuchar puede inspirarte por un momento, pero practicar transforma tu vida. Y eso es lo que Dios quiere. No solo que te emociones, sino que cambies. Que tu fe deje de ser ocasional y se convierta en constante. Que tu relación con Él no sea solo en momentos difíciles, sino en cada día. Porque es ahí, en lo cotidiano, donde se construye una vida firme, una vida que no se derrumba ante cualquier problema, una vida que no se apaga ante cualquier dificultad, una vida que permanece. Y esa permanencia es el resultado de una fe activa, una fe que ora, una fe que lee la palabra, una fe que obedece, una fe que se conecta con otros. Esa es la fe que vence, no porque sea perfecta, sino porque está conectada con un Dios perfecto. Y cuando esa conexión se mantiene, no importa lo que enfrentes, siempre habrá una salida, siempre habrá una respuesta, siempre habrá una esperanza, porque Dios está contigo. Y cuando Dios está contigo, nadie puede vencerte. Parte 4.
Historias que demuestran que Dios nunca pierde una batalla. A lo largo de la Biblia encontramos algo que fortalece profundamente la fe. Historias reales de personas que enfrentaron situaciones imposibles y aún así no fueron vencidas. No porque fueran perfectas, ni porque tuvieran habilidades extraordinarias, sino porque Dios estaba con ellas. Estas historias no son solo relatos antiguos, son evidencia viva de cómo Dios actúa cuando alguien confía en Él. Son testimonios que nos muestran que la victoria no depende de las circunstancias, sino de la presencia divina. Comencemos con uno de los ejemplos más conocidos, David frente a Goliat, un joven pastor, sin armadura, sin experiencia militar, enfrentando a un gigante entrenado para la guerra. Humanamente hablando, no había posibilidad de victoria, pero David no veía la situación como los demás. En 1 de Samuel capítulo 17, versículo 45, David declara: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos». Aquí está la clave. David no se apoyaba en su fuerza, se apoyaba en Dios. Mientras todos veían un gigante invencible, David veía una oportunidad para que Dios se glorificara. Y eso cambió el resultado. Una piedra, una fe firme, y el gigante cayó. Esto nos enseña algo poderoso. El tamaño del problema no determina el resultado. La fe sí. Ahora, pensemos en otro escenario. Daniel en el foso de los leones, un hombre fiel, íntegro, que decide no dejar de orar a Dios, aun cuando eso le costaría la vida. Fue arrojado a un lugar donde no había escapatoria. Leones hambrientos, oscuridad, silencio, pero Dios estaba allí. En Daniel capítulo 6, versículo 22, él mismo declara: «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones». Observa esto con atención. Dios no evitó que Daniel fuera al foso, pero sí evitó que el foso lo destruyera. Eso es vivir con Dios. No siempre te libra de entrar en la prueba, pero siempre te guarda dentro de ella. Y al final, lo que parecía una sentencia de muerte, se convirtió en un testimonio de poder. Ahora vayamos a otro momento. El pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Detrás de ellos, el ejército egipcio. Delante, un mar imposible de cruzar. No había salida. El miedo se apoderó del pueblo. Pensaron que todo había terminado. Pero Moisés dijo algo que hasta hoy sigue resonando en el corazón de quienes creen. En Éxodo capítulo 14, versículo 14. «Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Y entonces ocurrió lo impensable. El mar se abrió. Lo que era un obstáculo se convirtió en camino. Lo que parecía el final fue el inicio de la liberación. Esto nos muestra que Dios no solo protege, también abre caminos donde no los hay. Ahora pensemos en 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego. Fueron llevados a un horno de fuego por negarse a adorar una estatua. La amenaza era clara: o se rendían o morían. Pero su respuesta fue firme. En Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18, dijeron que su Dios podía librarlos, pero que aun si no lo hacía, no se inclinarían. Esa es una fe profunda, no una fe condicionada, sino una fe firme. Y cuando fueron lanzados al fuego, algo extraordinario ocurrió. No estaban solos. Había un cuarto hombre en medio de las llamas. El fuego no los consumió. Las ataduras se rompieron y salieron sin siquiera olor a humo. Esto revela algo impresionante. Cuando Dios está contigo, incluso el fuego pierde su poder. Y no solo eso. Lo que debía destruirte puede terminar liberándote. Ahora, pensemos en el apóstol Pablo, un hombre que enfrentó persecución, cárcel, golpes, rechazo. Su vida no fue fácil, pero en medio de todo eso, escribió palabras que hoy siguen llenando de esperanza. En Romanos capítulo 8, versículo 37 dice: «Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». No dice que evitó las dificultades, dice que en medio de ellas fue más que vencedor. Esto es clave. La victoria no siempre significa ausencia de problemas, sino triunfo en medio de ellos. Pablo no vivía negando la realidad, vivía interpretándola desde la fe, y eso le daba una fortaleza que nada podía romper. Ahora detente un momento.
Todas estas historias tienen algo en común. David, Daniel, Moisés, Sadrach, Pablo, ninguno de ellos fue vencido. Todos enfrentaron situaciones reales, duras, incluso peligrosas. Pero todos tenían algo en común. Dios estaba con ellos. Y eso fue suficiente. Esto debe llevarte a una reflexión profunda. El mismo Dios que estuvo con ellos está contigo hoy. No ha cambiado, no se ha debilitado, no ha perdido poder. Sigue siendo el mismo, el que derriba gigantes, el que cierra bocas de leones, el que abre mares, el que camina en el fuego, el que da victoria en medio de la adversidad. Ese Dios está contigo. Y si eso es verdad, entonces tus batallas no están perdidas. Ahora bien, hay algo importante que entender. Estas historias no solo muestran el poder de Dios, también muestran la actitud de quienes confiaron en Él. David tuvo valentía, Daniel tuvo fidelidad, Moisés tuvo obediencia. Los tres jóvenes tuvieron firmeza, Pablo tuvo perseverancia. La presencia de Dios no elimina la responsabilidad humana. Dios obra, pero tú decides confiar. Dios respalda, pero tú decides avanzar. Por eso, estas historias no solo son para admirar, son para imitar. No estás llamado a ser espectador de la fe, sino protagonista. Tu historia también puede ser un testimonio. Tal vez no enfrentas un gigante literal, pero sí un problema que parece imposible. Tal vez no estás en un foso de leones, pero sí en una situación que te genera miedo. Tal vez no estás frente a un mar, pero sí ante una decisión que parece no tener salida. Y en cada uno de esos escenarios, la misma verdad se mantiene. Dios está contigo, y cuando Dios está contigo, el resultado final no está determinado por la dificultad, sino por su poder. Ahora, imagina por un momento que dentro de algunos años alguien cuenta tu historia. Habla de ese momento difícil que enfrentaste. Habla de cómo parecía imposible. Habla de cómo todo indicaba derrota. Pero también habla de cómo Dios intervino, de cómo no te rendiste, de cómo saliste adelante. Esa historia puede ser real, no porque tú seas fuerte, sino porque Dios lo es. Y cuando esa verdad se arraiga en tu corazón, algo cambia. El miedo pierde control, la duda se debilita, la fe se levanta, porque entiendes que no estás solo y que nunca lo has estado. Y lo que Dios hizo antes, puede hacerlo otra vez. Parte 5. Historias que podrían ser la tuya. Hay momentos en los que la vida no se siente como una historia de victoria, sino como un camino lleno de incertidumbre. Días en los que parece que todo pesa más de lo que puedes cargar. Noches en las que el silencio se vuelve pesado. Y pensamientos que intentan convencerte de que tal vez no lo lograrás. Pero en medio de todo eso, hay algo que muchas veces no se percibe a simple vista. Dios sigue obrando, incluso cuando no lo ves. Para entender mejor esto, imagina la vida de una persona común, alguien como tú. Alguien que no aparece en la Biblia, pero cuya historia refleja el poder de Dios de la misma manera. Imagina a alguien que perdió todo lo que consideraba seguro. Un empleo estable, una rutina definida, una sensación de control. De un momento a otro, todo cambió. Las puertas se cerraron, las oportunidades desaparecieron, y lo único que quedó fue la incertidumbre. Los días comenzaron a llenarse de preguntas. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Dónde está Dios en todo esto? Al principio la fe se mantenía firme, pero con el paso del tiempo, la espera comenzó a desgastar el ánimo. Las respuestas no llegaban y la presión aumentaba. Sin embargo, en medio de ese proceso, algo comenzó a suceder. No fue un milagro instantáneo, no fue una solución inmediata. Fue algo más profundo, una paz que no tenía explicación, una fuerza que no venía de sí mismo, una certeza interior que decía, no estás solo. Esa persona comenzó a orar con más sinceridad. Ya no eran palabras formales, eran conversaciones reales. Comenzó a leer la palabra, no por costumbre, sino por necesidad. Y poco a poco, su interior comenzó a cambiar. El problema seguía allí, pero ya no tenía el mismo poder. Un día, sin esperarlo, surgió una oportunidad. No era lo que había planeado, no era lo que imaginaba, pero era una puerta abierta. Y al cruzarla, comenzó un nuevo camino. Con el tiempo, esa persona entendió algo que antes no veía. Lo que parecía una pérdida, era una dirección. Dios no lo había abandonado, lo había guiado. Ahora imagina otra historia,
Una persona que lucha con pensamientos negativos, con inseguridad, con una voz interna que constantemente le recuerda sus errores, sus fallas, sus debilidades. Por fuera, todo parece normal, pero por dentro hay una batalla constante. Cada día es una lucha, cada decisión se vuelve difícil, cada error se magnifica. Esa persona comienza a sentirse atrapada en su propia mente. Pero un día, escucha una verdad que cambia su perspectiva. No todo lo que piensas es verdad. Comienza a entender que hay pensamientos que no vienen de Dios, que hay mentiras que han sido aceptadas como realidad. Entonces decide hacer algo diferente. Cada vez que llega un pensamiento negativo, lo confronta con la palabra. Cada vez que la duda aparece, responde con fe. Cada vez que el miedo intenta dominar, recuerda quién es en Dios. No fue fácil, no fue rápido, pero poco a poco algo comenzó a cambiar. La mente se fue renovando, la paz comenzó a crecer, la identidad se fortaleció. Y un día, esa persona se dio cuenta de algo increíble, ya no era la misma. No porque las circunstancias externas hubieran cambiado completamente, sino porque su interior había sido transformado. Ahora imagina otra escena, una familia enfrentando una situación difícil. Problemas, discusiones, heridas del pasado que aún duelen. La unidad parece romperse poco a poco. Cada uno defiende su punto, cada uno carga su dolor, y el ambiente se vuelve tenso. Pero alguien decide dar el primer paso, decide perdonar, decide soltar el orgullo, decide buscar a Dios en medio del conflicto. Al principio, parece que nada cambia, pero ese acto comienza a abrir una puerta. La actitud cambia, el ambiente se suaviza, la comunicación comienza a restaurarse, y poco a poco lo que parecía perdido comienza a reconstruirse. No porque todo haya sido perfecto, sino porque Dios intervino en medio del proceso. Ahora detente un momento. Todas estas historias tienen algo en común. No son historias de perfección, no son historias sin dolor, no son historias sin lucha, son historias reales. Historias donde hubo dudas, caídas, procesos, pero también hubo fe, y esa fe permitió que Dios obrara. Tal vez tú te ves reflejado en alguna de estas historias. Tal vez estás atravesando algo similar. Tal vez estás en medio de un proceso que aún no entiendes. Y si es así, hay algo que necesitas recordar. Tu historia aún no ha terminado. Lo que hoy parece difícil puede convertirse en un testimonio mañana. Lo que hoy duele puede tener un propósito. Lo que hoy no entiendes puede revelarse con el tiempo. Dios no escribe historias incompletas. Él ve lo que tú no ves. Él entiende lo que tú no entiendes. Él está obrando incluso cuando parece que no hace nada. Y aquí hay algo importante. Muchas veces esperamos que Dios actúe de manera espectacular, inmediata, visible, pero en muchos casos Él obra en lo profundo, en lo invisible, en lo que no se percibe a simple vista. Transforma el corazón, renueva la mente, fortalece el espíritu, y desde ahí todo comienza a cambiar. Porque cuando cambias por dentro, la manera en que enfrentas la vida cambia. Ahora, imagina tu propia historia, no como la ves hoy, sino como Dios la está viendo. Una historia en proceso, una historia que aún se está escribiendo, una historia donde cada capítulo tiene un propósito. Tal vez hay páginas que no entiendes, tal vez hay momentos que quisieras borrar, pero incluso eso, Dios puede usarlo. Nada se pierde en sus manos. Cada lágrima, cada oración, cada esfuerzo, todo tiene valor, y en el momento correcto, todo puede cobrar sentido. Ahora piensa en esto. Dentro de un tiempo, podrías estar hablando con alguien que está pasando por lo mismo que tú viviste. Podrías decirle, yo también estuve ahí. Yo también dudé. Yo también pensé que no podía. Pero Dios estuvo conmigo y me sacó adelante. Ese momento puede llegar, porque cuando Dios está contigo, ninguna historia termina en derrota. Puede haber pausas, puede haber procesos, puede haber momentos difíciles, pero el final está en sus manos. Y su final siempre es bueno. Tal vez no como tú lo imaginas, tal vez no en el tiempo que esperas, pero siempre en el momento perfecto. Por eso no te rindas en medio del proceso. No sueltes la fe, no pierdas la esperanza, porque aunque no lo veas, Dios sigue obrando. Y lo que hoy parece incierto, puede ser el comienzo de algo extraordinario. Parte 6. ¿Cómo vivir cada día con la certeza de que Dios está contigo? Hay una diferencia entre momentos de fe y una vida de fe. Muchos experimentan a Dios en ciertos instantes, cuando escuchan un mensaje, cuando atraviesan una crisis, cuando sienten una emoción profunda.
Pero el verdadero desafío no es sentir a Dios en momentos específicos, sino vivir conscientes de su presencia todos los días. Porque es en lo cotidiano donde se define la fortaleza espiritual, no en los momentos extraordinarios, sino en las decisiones diarias. ¿Cómo se vive entonces con la certeza de que Dios está contigo? No es algo automático, es una práctica constante, es una forma de pensar, de actuar y de responder ante la vida. El primer paso es comenzar el día reconociendo su presencia. Antes de que el ruido del mundo llene tu mente, antes de que las preocupaciones ocupen tu corazón, hay un momento clave, el inicio del día. Ese momento puede marcar la diferencia. No tiene que ser largo, no tiene que ser complicado. Puede ser una oración sencilla, honesta, real. Dios, aquí estoy. Gracias por este nuevo día. Guía mis pasos, dirige mis decisiones, acompáñame en todo lo que haga. Ese simple acto cambia la perspectiva, porque ya no enfrentas el día solo, lo enfrentas acompañado. Y esa conciencia comienza a influir en todo, en la forma en que hablas, en la forma en que reaccionas, en la forma en que decides. Ahora, hay algo importante. La presencia de Dios no se siente siempre de la misma manera. Hay días donde todo fluye, donde sientes paz, donde parece que todo está claro. Pero hay otros días donde no sientes nada. Y es ahí donde muchos se confunden. Piensan que si no sienten, entonces Dios no está. Pero la fe no se basa en sentimientos, se basa en verdad. Dios no depende de tu percepción para estar presente. Él está contigo, lo sientas o no. Y vivir con esa certeza es lo que te mantiene firme. Ahora bien, otro aspecto clave es cuidar lo que alimenta tu mente. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de información, de opiniones. Si no filtras lo que entra en tu mente, terminarás cargando pensamientos que debilitan tu fe. Por eso es necesario ser intencional. ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Qué repites en tu mente? Porque todo eso influye en tu interior. Si alimentas tu mente con temor, vivirás con miedo. Si la alimentas con duda, vivirás inseguro. Pero si la alimentas con la verdad de Dios, vivirás con fe. La palabra no es solo para momentos espirituales, es para la vida diaria. Una frase, un versículo, una promesa, pueden sostenerte en medio de un día difícil. Por ejemplo, recordar, Dios está conmigo, puede cambiar completamente tu actitud ante una situación. No elimina el problema, pero cambia tu manera de enfrentarlo. Ahora hay otro punto importante, aprender a detenerse. La vida muchas veces se vuelve rápida, acelerada, llena de tareas, y en medio de eso se pierde la conexión. Por eso es necesario hacer pausas, momentos donde te detienes y recuerdas, Dios está aquí. Puede ser en medio del trabajo, puede ser en un momento de estrés, puede ser en una decisión importante. Cerrar los ojos unos segundos, respirar profundo y decir, Dios, guíame. Eso parece pequeño, pero es poderoso, porque te vuelve a conectar. Ahora hay algo que también debes entender. Vivir con Dios no significa que todo será fácil. Habrá días difíciles, habrá momentos de cansancio, habrá situaciones que no entenderás, pero la diferencia está en cómo los enfrentas. Ya no desde la desesperación, sino desde la confianza. Ya no desde el miedo, sino desde la fe. Ya no desde la soledad, sino desde la compañía de Dios. Y eso cambia todo. Ahora hablemos de algo que muchas veces se pasa por alto. Las palabras. Lo que dices tiene poder. No es solo un concepto espiritual, es una realidad. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto significa que tus palabras pueden construir o destruir. Cuando enfrentas una dificultad, tienes dos opciones. Hablar desde el miedo o hablar desde la fe. Decir, no puedo, todo está mal, esto no tiene solución. O decir, Dios está conmigo, Él tiene el control, esto pasará. Las palabras que eliges afectan tu interior, y tu interior afecta tu manera de vivir. Por eso, es importante aprender a declarar verdad, incluso cuando las circunstancias no parecen alinearse. No como una negación de la realidad, sino como una afirmación de una verdad mayor. Ahora, otro aspecto clave es la gratitud. La gratitud cambia la perspectiva. Cuando te enfocas solo en lo que falta, la insatisfacción crece. Pero cuando comienzas a agradecer por lo que tienes, algo cambia en tu interior. No significa ignorar los problemas, significa reconocer que Dios sigue obrando.
Gracias por este día. Gracias por lo que tengo. Gracias por lo que estás haciendo, incluso si no lo veo. Ese tipo de actitud abre espacio para la paz. Y cuando hay paz, la fe se fortalece. Ahora piensa en esto. La vida espiritual no se construye en grandes eventos. Se construye en pequeñas decisiones repetidas. Orar cada día. Leer la palabra. Cuidar lo que piensas. Hablar con fe. Agradecer. Parece sencillo, pero es poderoso. Porque esas pequeñas acciones, con el tiempo, construyen una vida firme. Una vida que no se derrumba fácilmente. Una vida que resiste. Una vida que permanece. Y esa es la vida que Dios quiere para ti. No una vida perfecta, sino una vida sostenida por Él. Ahora imagina cómo sería tu vida si cada día vivieras con esta conciencia. Si cada decisión la tomaras sabiendo que Dios está contigo. Si cada problema lo enfrentaras con fe. Si cada momento lo vivieras conectado a Él. Esa vida es posible. No es para unos pocos. Es para todos los que deciden caminar con Dios. Y aquí hay algo importante. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo constante. Habrá días donde te equivoques. Habrá momentos donde dudes. Habrá situaciones donde falles. Pero eso no te aleja de Dios. Él no se va por tus errores. Él permanece. Y cada día es una nueva oportunidad para volver a alinearte, para volver a confiar, para volver a caminar con Él. Porque al final no se trata de cuántas veces caes, sino de cuántas veces decides levantarte. Y cuando te levantas con Dios, nunca estás en desventaja, porque su fuerza se perfecciona en tu debilidad. Y cuando entiendes eso, dejas de depender solo de ti, comienzas a depender de Él. Y ahí todo cambia. Parte 7. Unidos por una misma fe, fortalecidos como una sola familia. Hay una verdad que muchas veces se pasa por alto en la vida espiritual. Dios no nos llamó a caminar solos. Desde el inicio, su intención fue formar un pueblo, una familia, una comunidad de creyentes que se sostienen unos a otros en medio de las batallas. Porque aunque la fe es personal, nunca fue diseñada para ser solitaria. En momentos difíciles, uno de los mayores errores que puede cometer una persona es aislarse. Pensar que debe cargar todo solo, que nadie entenderá lo que está viviendo, que es mejor guardar silencio y seguir adelante sin apoyo. Pero ese aislamiento debilita. Dios, en su sabiduría, diseñó algo diferente. En Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10, se nos dice que mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Esto no es solo un consejo práctico, es un principio espiritual. Cuando compartes tu carga, se vuelve más ligera. Cuando escuchas a otros, encuentras perspectiva. Cuando oras con alguien más, la fe se fortalece. Hay algo poderoso en saber que no estás solo en tu proceso, que hay otros que también luchan, que hay otros que también creen, que hay otros que también han pasado por lo mismo y han salido adelante. Eso trae ánimo, eso trae esperanza, eso trae fuerza. Ahora bien, la familia espiritual no es perfecta. Está formada por personas con errores, con procesos, con debilidades. Habrá momentos de desacuerdo, momentos de tensión, momentos donde no todo fluye como debería. Pero incluso en medio de eso hay un propósito mayor. Aprender a amar, aprender a perdonar, aprender a caminar juntos. Porque el amor no se prueba cuando todo está bien. Se prueba cuando hay dificultades. Jesús lo expresó de una manera clara en Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor es la señal, no la perfección, no la ausencia de conflictos, el amor. Y ese amor no es solo una emoción, es una decisión. Decidir apoyar, decidir comprender, decidir estar presente. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces alguien ha sido instrumento de Dios en tu vida? Una palabra que llegó en el momento justo. Un consejo que te ayudó a ver con claridad. Una oración que te levantó cuando no podías más. Eso no fue casualidad. Dios usa personas. Y de la misma manera, tú también puedes ser instrumento para otros. Tal vez alguien necesita escuchar una palabra de ánimo. Tal vez alguien necesita saber que no estás solo. Tal vez alguien necesita que ores por él. Y tú puedes ser esa respuesta, porque cuando una comunidad se mueve en fe, algo poderoso sucede. Se crea un ambiente donde Dios se manifiesta, donde las cargas se comparten, donde la esperanza se multiplica. Ahora hay algo importante que entender. La unidad no significa uniformidad. No todos piensan igual, no todos viven igual,
No todos tienen el mismo proceso, pero todos están caminando hacia el mismo propósito. Y eso es lo que une. Efesios capítulo 4, versículo 3, habla de solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad no se impone, se cuida, se protege con paciencia, se fortalece con humildad, se mantiene con amor. Ahora, hablemos de algo que muchas veces se evita, el perdón. En toda relación, en toda comunidad, habrá momentos donde alguien fallará. Palabras que duelen, actitudes que incomodan, situaciones que generan heridas. Y en esos momentos hay una decisión que define el camino: perdonar o guardar rencor. El rencor divide, el perdón restaura. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó. Eso es profundo. No se trata de perdonar cuando es fácil. Se trata de perdonar como Cristo perdonó, con gracia, con misericordia, con amor. Y ese tipo de perdón no solo sana relaciones, sana el corazón, porque cuando sueltas el rencor te liberas. Ahora, pensemos en la oración en comunidad. Hay algo especial cuando dos o más se unen en el nombre de Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 18, versículo 20, «Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Esto significa que la presencia de Dios se manifiesta de una manera especial cuando hay unidad. Cuando varias personas se unen con un mismo propósito, la fe se potencia, la oración se fortalece, la esperanza crece, la atmósfera cambia, y eso tiene un impacto real. Ahora detente un momento. ¿Estás caminando solo o estás caminando acompañado? ¿Tienes personas con quienes compartir tu fe? ¿Tienes un espacio donde crecer espiritualmente? ¿Tienes a alguien que ore contigo? Si no es así, es momento de buscarlo, porque la vida espiritual se fortalece en comunidad, y si ya lo tienes es momento de valorarlo, de cuidarlo, de alimentarlo, de participar activamente. No solo recibir, también dar, porque cuando das también creces. Ahora hay algo más. Ser parte de una familia espiritual no solo implica recibir apoyo, también implica responsabilidad. Responsabilidad de vivir de una manera que edifique, responsabilidad de cuidar tus palabras, responsabilidad de aportar a la unidad. Cada acción cuenta, cada palabra suma o resta. Por eso es importante vivir con conciencia, saber que no estás solo, que formas parte de algo mayor, una familia que cree, una familia que lucha, una familia que avanza. Y en esa familia todos están en proceso. Nadie ha llegado, nadie lo sabe todo, pero todos están caminando. Y en ese camino se levantan unos a otros, se animan, se corrigen, se acompañan y juntos se fortalecen. Ahora, imagina una comunidad donde todos viven con esta mentalidad, donde en lugar de criticar, apoyan, donde en lugar de juzgar, comprenden, donde en lugar de dividir, unen. Ese tipo de comunidad es poderosa, porque refleja el corazón de Dios, y en ese ambiente, la fe crece de una manera diferente, se vuelve más firme, más profunda, más real, porque no estás sola. Ahora piensa en esto: Dios no solo está contigo, también está con los que te rodean, y juntos forman una fuerza espiritual, una fuerza que no depende de números, sino de unidad, una fuerza que no se basa en perfección, sino en fe, y cuando esa fuerza se activa, nada puede detenerla, porque donde hay unidad hay respaldo, donde hay amor hay presencia, donde hay fe compartida hay poder, y en medio de todo eso, una verdad se mantiene firme. Con Dios y con una familia que camina con Él, nadie puede vencerte. Parte 8. Permanecer firmes cuando todo intenta derribarte. Hay momentos en la vida donde la fe no se prueba en lo que dices, sino en lo que decides hacer cuando todo se vuelve difícil. Es fácil creer cuando todo va bien. Es sencillo confiar cuando las respuestas llegan rápido. Es natural tener esperanza cuando las cosas fluyen. Pero ¿qué ocurre cuando el panorama cambia? ¿Qué pasa cuando el silencio de Dios se hace largo? ¿Qué sucede cuando oras y parece que nada ocurre? Ahí es donde la fe verdadera se revela, porque permanecer es una de las mayores evidencias de una fe madura. No se trata solo de empezar bien, sino de mantenerse firme. Jesús habló de esto en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, cuando comparó a quien oye su palabra y la pone en práctica con un hombre que construyó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, soplaron vientos,
golpearon tormentas. Pero la casa no cayó, no porque no fue atacada, sino porque estaba firme. Y eso es lo que Dios quiere construir en tu vida, una fe que resista. No una fe que depende de las emociones, sino una fe que se sostiene en la verdad. Ahora pensemos en esto. ¿Por qué algunas personas se rinden fácilmente, mientras otras siguen adelante, aún en medio de la dificultad? La diferencia no está en la intensidad del problema. Está en la profundidad de sus raíces. Una fe superficial se quiebra rápido. Una fe profunda resiste. Y esas raíces se forman en lo oculto, en los momentos donde nadie te ve, en las decisiones que tomas en silencio, en la manera en que respondes cuando nadie te aplaude. Ahí se construye la firmeza. Ahora bien, hay algo que debes entender. El enemigo no siempre busca destruirte de inmediato. Muchas veces busca desgastarte, cansarte, desanimarte, hacerte dudar poco a poco. No siempre con ataques grandes, sino con pequeñas cosas constantes. Pensamientos negativos, retrasos inesperados, situaciones repetitivas. Todo eso puede generar desgaste. Y el desgaste, si no se atiende, puede llevar al abandono. Por eso es importante aprender a renovarse. Isaías capítulo 40, versículo 31 dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto no es automático. Es una promesa para los que esperan en Dios. Esperar no significa quedarse inmóvil. Significa mantenerse confiando. Significa no soltar la fe, aunque no veas resultados inmediatos. Y en ese proceso Dios renueva, no solo tus fuerzas físicas, también tus fuerzas emocionales y espirituales. Ahora hay algo clave que debes recordar. No todo lo que enfrentas es permanente. Hay temporadas, momentos que llegan y luego pasan. Pero cuando estás en medio de ellos, parece que durarán para siempre. Por eso es importante tener perspectiva. Recordar que esto también pasará, que esta situación no define tu vida, que hay algo más adelante. Porque cuando pierdes la perspectiva, pierdes la esperanza. Y cuando pierdes la esperanza, te debilitas. Pero cuando recuerdas que Dios sigue en control, algo cambia. Ahora, hablemos de la perseverancia. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí hay una promesa, pero también una condición. Si no desmayas. Esto implica que habrá momentos donde sentirás ganas de rendirte, donde parecerá que no vale la pena seguir, donde pensarás que nada está cambiando. Pero es en ese momento donde la perseverancia se activa. Seguir adelante, aunque no veas resultados. Seguir creyendo, aunque no sientas nada. Seguir confiando, aunque no entiendas. Eso es perseverar. Y esa perseverancia tiene recompensa. No siempre inmediata, pero segura. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces las personas se rinden justo antes de ver el resultado? Abandonan en el último momento, suelten la fe cuando están cerca de la respuesta. No porque no haya salida, sino porque se cansaron. Por eso es tan importante resistir. Efesios capítulo 6, versículo 13, habla de tomar toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. No dice que el día malo no vendrá. Dice que podrás resistirlo. Y eso cambia todo, porque ya no temes al día malo, te preparas para él. Ahora hay algo más. Permanecer firme no significa hacerlo solo. Significa apoyarte en Dios. Reconocer que hay días donde no puedes, pero Él sí. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 dice: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto es profundo. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que hacerlo todo perfecto. Puedes ser débil y aún así avanzar. Porque la fuerza no viene de ti, viene de Dios. Y cuando entiendes eso, dejas de luchar solo. Comienzas a depender de Él. Y ahí encuentras descanso. Ahora imagina un árbol en medio de una tormenta. El viento lo golpea. La lluvia lo sacude. Todo parece inestable. Pero sus raíces están profundas. Y por eso no cae. Así es una vida con Dios. No evita la tormenta, pero resiste en medio de ella. Y cuando la tormenta pasa, sigue en pie, más fuerte, más firme, más estable. Ahora piensa en tu vida. Tal vez estás en medio de una tormenta. Tal vez sientes que todo se mueve. Tal vez estás cansado. Pero hay algo que debes recordar. Si estás arraigado en Dios, no vas a caer.
Puede que te muevas, puede que llores, puede que te canses, pero no serás vencido, porque tu fuerza no depende de ti, depende de Él. Y cuando tu vida está sostenida por Dios, nada puede derribarte completamente. Ahora toma un momento, respira profundo y repite en tu interior: no me rendiré, no porque todo sea fácil, sino porque Dios está conmigo. Y si Él está contigo, entonces aún hay esperanza, aún hay propósito, aún hay camino. Y lo que hoy parece difícil puede ser la preparación para algo mayor. Parte 9. El final que Dios escribe siempre es victoria. Hay algo que el corazón humano necesita recordar constantemente. El final de tu historia no está en manos del miedo, ni de las circunstancias, ni de los errores del pasado. Está en manos de Dios. Y cuando Dios escribe el final, siempre hay redención. Tal vez has vivido momentos que no entiendes. Tal vez has pasado por procesos que te marcaron. Tal vez hay heridas que aún duelen. Pero eso no define tu destino. Dios no termina historias en derrota. Puede haber capítulos difíciles. Puede haber temporadas oscuras. Puede haber momentos donde todo parece perdido. Pero el final siempre tiene propósito. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios declara: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Observa esto con atención. Dios ya tiene un final preparado, un final de paz, un final con propósito. Y aunque el camino no siempre sea claro, Él sigue guiando cada paso. Ahora, hay algo que debes entender profundamente. La victoria en Dios no siempre se ve como el mundo la define. No siempre significa ausencia de problemas. No siempre significa que todo saldrá exactamente como tú lo imaginas. Pero siempre significa que Dios cumplirá su propósito en tu vida. Y eso es más grande que cualquier expectativa humana. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No dice que todas las cosas son buenas. Dice que ayudan a bien, incluso lo difícil, incluso lo que dolió, incluso lo que no entendiste. Todo puede ser usado por Dios. Nada se pierde. Ahora piensa en esto: lo que hoy te duele puede ser lo que mañana fortalezca a otros. Lo que hoy no entiendes puede ser lo que mañana tenga sentido. Lo que hoy parece un obstáculo puede ser una dirección, porque Dios ve más allá de lo inmediato. Él no está limitado por el tiempo. No se desespera, no pierde el control, y eso debe darte paz. Porque aunque tú no veas todo el panorama, Él sí. Ahora, hay una decisión que cada persona debe tomar: confiar o rendirse, no en el sentido de dejar de luchar, sino en el sentido de dejar de creer. Porque rendirse internamente es lo que detiene el avance, pero confiar abre camino. Proverbios capítulo 3, versículo 5 vuelve a resonar: fíate de Jehová de todo tu corazón, no de una parte, no solo cuando es fácil, de todo el corazón. Eso implica entregar tus dudas, tus miedos, tus planes, y decir: Dios, confío en ti, aunque no entienda, aunque no vea, aunque no sienta. Confío, y esa confianza activa algo poderoso. Trae paz en medio del caos, trae dirección en medio de la confusión, trae esperanza en medio de la incertidumbre. Ahora, imagina tu vida dentro de algunos años. Miras hacia atrás y ves todo lo que atravesaste, las dificultades, las luchas, los momentos donde pensaste que no podías más. Y también ves cómo Dios estuvo allí, cómo te sostuvo, cómo te levantó, cómo te guió. Ese momento llegará, porque Dios no abandona lo que comienza. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que tu proceso no está incompleto. Dios sigue trabajando, incluso ahora, incluso en lo que no ves. Ahora, hay algo más que debes recordar. Tu vida no es solo para ti. Tu historia tiene un impacto. Tu fe puede inspirar a otros. Tu testimonio puede levantar a alguien. Tu proceso puede convertirse en una luz para quienes están en oscuridad. Porque cuando alguien ve lo que Dios hizo en ti, comienza a creer que también puede hacerlo en su vida. Y eso es poderoso. Ahora detente un momento. Todo lo que has escuchado hasta aquí tiene un propósito. No es solo información, es transformación. Es una invitación a vivir de una manera diferente, a dejar de ver tus batallas como derrotas y comenzar a verlas como escenarios donde Dios se manifestará, a dejar de sentirte solo,
y comenzar a caminar con la certeza de su presencia, a dejar de rendirte y comenzar a perseverar, porque hay una verdad que no cambia. Con Dios nadie te vence, no porque no haya dificultades, no porque todo sea perfecto, sino porque Dios es mayor que cualquier cosa que enfrentes, y su presencia en tu vida lo cambia todo. Ahora toma un momento, cierra tus ojos si puedes, y en tu interior declara esta verdad: con Dios nadie me vence. Dilo con fe, dilo con convicción, dilo creyendo que no es solo una frase, es una realidad. Y deja que esa verdad se arraigue en tu corazón, porque cuando lo haces, algo comienza a cambiar. La fe se levanta, la esperanza renace, la fuerza regresa. Y aunque el camino continúe, ya no es el mismo, porque ahora caminas con una certeza. No importa lo que enfrente, no importa lo que venga, Dios está conmigo, y con Él, la victoria siempre es posible.